Hola a todos, soy José Luis Herrera de Banco de Inversión Global, Banco Big. En la jornada de hoy, miércoles 26 de octubre, vamos a hacer un repaso, como viene siendo habitual, a una serie de valores del IBEX 35 desde un punto de vista de análisis técnico y siempre teniendo en cuenta que es una opinión personal, que no constituye ningún tipo de asesoramiento y que nos vamos a basar en técnicas de swing trading preferiblemente, por lo que van a ser operaciones o análisis de valores que pudieran dar pie a operaciones para una duración de unos días, unas semanas, preferiblemente. Comenzamos echando un vistazo al IBEX 35, el índice como tal, y vemos como el último tramo de subida, el que tuvo desde los mínimos de marzo 2020 hasta los altos, por el momento, cotizados en junio de 2021, se ha corregido hace escasas jornadas, hace un par de semanas, se ha corregido prácticamente al 61,8 en cuanto a retrocesos por Fibonacci. Es verdad que podía haber llegado un poquito más, es decir, hizo un 7.180 de mínimo y podía haber llegado al 7.150, incluso todo el rango entre el 7.000 y 7.150, porque hubiera constituido base de canal, pero por el momento pues es una zona desde la que ha entrado dinero, desde la cual está rebotando y que constituye por lo tanto pues un nivel que al menos en el muy corto plazo pues puede estar constituyendo o suponiendo un suelo de mercado, ¿vale? Aquí tenemos la clave, si lo ponemos con el círculo lo veremos un poquito más claro, ¿vale? Era la zona desde la que el mercado rebotaba hace un par de semanas en consonancia con lo que estaban haciendo el resto de índices mundiales. Fíjense cómo una vez más la fuerte sobreventa acumulada, esto es un estocástico, parámetros 533, que es el que me gusta seguir, como la fuerte sobreventa acumulada pues propiciaba un corte al alza de las respectivas medias y que por el momento, pues lo dicho, está suponiendo una oportunidad de rebote que en la jornada de hoy se está topando, está permitiendo al índice toparse con esta directriz alcista que en su momento estuvo guiando las recuperaciones y que fue perforada también y que por lo tanto pues ahora es resistencia, ¿vale? Esto fue perforado a finales de septiembre, por el momento pues podríamos estar incluso ante la oportunidad de un pullback si esto ahora supone una resistencia dinámica y hace que el índice retroceda, ¿vale? Así que vamos a vigilar muy mucho toda esta zona y sobre todo las inmediaciones de los 8.000 puntos y la resistencia en todo caso pues estaría o el objetivo estaría en el corto plazo en los 8.250. A partir de ahí pues tendría diferentes zonas de resistencia, pero el camino pues podría ser algo más tranquilo. Bien, vamos a echar un vistazo a una serie de valores. Comenzamos por orden cronológico, como siempre, con, en este caso, Acciona. ¿Vale? Y Acciona, pues fíjense, una vez que esta directriz alcista tuvo como resistencia dinámica, hizo que el precio se apoyara en lo que en su momento fue zona de resistencia, ahora convertida en soporte, un throwback, todavía por confirmar, tendría que dejar atrás toda esta zona, pero que está siendo pues un punto de apoyo válido, muy válido. Esto lo comentamos en vídeos anteriores. Una vez más, fuerte. Sobreventa, medida por el oscilador, por el estocástico, cruce de medias al alza desde zona de extrema sobreventa que podría propiciar y que lo está haciendo por el momento, pues una oportunidad de al menos un rebote. Muchas veces si trazamos Fibonacci vemos cómo es posible que coincida con zonas de cierto apoyo como lo estamos viendo, las inmediaciones del 61.8. Vamos con el siguiente valor, AENA en este caso, que es un valor que también hemos revisado en vídeos anteriores y lo que tenemos aquí es muy interesante, muy significativo desde un punto de vista de análisis técnico. El hecho de haber roto todo este canal que estuvo pues permitiendo a la cotización ir de costa a costa, ¿no? Digamos, de base a techo, de techo a base durante mucho tiempo, pues el hecho de haberlo perdido en su momento hizo que tuviera un descuelgue de precios, una recuperación posterior, los inversores dudaban de si era una ruptura válida, volvió a testear toda esta zona de los 125 antes soporte, ahora resistencia y nos dejaba una vela, aquí lo tenemos, nos dejaba una vela en la segunda semana de agosto que anticipaba caídas, un pullback, ¿vale? Además no era capaz de superar el máximo anterior, los 132 euros, una vela de vuelta que efectivamente pues era el inicio de nuevas caídas, se confirmaba con la pérdida del mínimo de esta vela, los 114,45, y que nos llevaba a visitar justo la anchura de este canal proyectada desde el punto de ruptura. ¿Vale? Es una regla muy sencilla que muchas veces nos puede permitir pues posibles niveles en los que se detenga la caída y ahí es donde ha entrado dinero. La zona del 103-104
pues es la zona desde la que el valor se ha dado la vuelta, lo tenemos ya en los 109,60, una vez más el estocástico es de zona de fuerte sobreventa cortando al alza, y el objetivo de proyección de la anchura del canal ya está cumplido. A partir de aquí, pues bueno, sería deseable si continúa la subida que superara la siguiente zona que se va a encontrar de resistencia o la primera zona que se va a encontrar de resistencia, digamos, de calado, los 114 euros, superando los cuales tendría objetivo de nuevo en los 125. Soporte, los mínimos comentados con cierto margen, ¿vale? Hemos dicho 104, pero llegó a hacer un poquito menos, 102. Pues un valor en el que por el momento, pues las reglas sencillas básicas de análisis técnico se están cumpliendo. Un valor bajista puede dejar de ser bajista, un valor alcista puede dejar de ser alcista, ¿vale? Tenemos que ser capaces de cambiar el chip de un estado a otro, sobre todo cuando estamos operando pues más centrados en un corto plazo. BBVA, comentábamos también en anteriores ocasiones la sucesión de mínimos crecientes que nos estaba dejando el valor y que por el momento pues nos hacían pensar que si respetaba niveles de 4,50 pues podía pegar un nuevo tirón al alza, así era. O así está siendo esta semana una vez que está consiguiendo dejar atrás el 5,05 que es donde tenía, aquí lo vemos, ¿vale? La anterior zona de resistencia. Se está dirigiendo rápidamente al techo de este canal bajista, alrededor del 5,30, 5,35. Si lo supera, se podría ir al origen de todo este movimiento de corrección y que podríamos perfectamente situar ligeramente por encima de los 6 euros. Así que a vigilar BVA, por supuesto. Si no es así, soporte en estos 5 euros comentados zonales y luego los 4,5 de nuevo, aunque ya la situación sería algo más delicada. Banco Santander, que hoy ha presentado resultados, que el mercado está, pues por el momento, acogiendo con ciertas caídas. Una vez más, pues ese axioma, ¿no? De que muchas veces los valores presentan buenos resultados, las compañías presentan buenos resultados, pero el mercado las interpreta negativamente o viceversa. No debemos dejarnos en bolsa llevar por esa simpleza de buenos resultados compro, malos resultados compro, al menos el día de la presentación de resultados. Clave en Santander 2,70. Un cierre semanal por encima del 2,70, ¿vale? Si eso no es así, podríamos estar ante una ruptura en falso, ya que hoy intradiario o intrasemanalmente lo ha superado y por lo tanto pues podría ser una señal bajista. Así que vamos a vigilar estos 2,70 un poquito por encima, incluso pues digamos el alto de esta vela, ¿vale? El 2,72 en cierre semanal. Y soporte pues sigue siendo muy válido toda la zona del 2,35 que ha estado sirviendo como zona de rebote durante muchas ocasiones desde el pasado mes de julio. ¿Vale? Vamos con el siguiente valor, Bankinter, otro sector, otro valor del sector bancario que es un sector que se está comportando bien a raíz de pues, bueno, la subida de tipo de interés, previsiones, etcétera. A Bankinter es verdad que bueno, toda esta zona de resistencia, los 5,95, los 6,10, pues en principio o la superación de esa zona nos podría hacer pensar que está dejando atrás una zona de resistencia de cierto calado, pero se está encontrando con esta directriz, ¿vale? Con sesgo positivo, es decir, con inclinación positiva, con pendiente positiva, que por el momento es la que está marcando el devenir de la cotización. Eso muchas veces ocurre. Pensamos que un valor, que un activo, pues deja atrás una resistencia horizontal, pero resulta que hay pues bueno, un punto de tangencia en una directriz alcista. Eso es extrapolable, lógicamente, un escenario contrario en cuanto a una directriz bajista y que ahí es donde se da la vuelta. Y bueno, pues a priori puede parecer que ha sido una ruptura en falso, ya que estamos siguiendo una resistencia o soporte horizontal, pero sin embargo, pues en lo que teníamos que prestar atención es en la directriz que iba un poquito más arriba o un poquito más abajo. Así que este tipo de reglas es bueno que las tengamos en cuenta para dejar siempre cierto margen cuando esperemos una ruptura de una línea de resistencia o de tendencia, cierto margen para confirmar esa ruptura. Celnex, un valor que lo está haciendo muy bien, lo comentábamos también en vídeos anteriores que pues era importante que respetara toda la zona, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Toda la zona que fue soporte relevante en su momento, toda la zona de los 28,80, niveles en los que estuvo en marzo de 2020, los mínimos de la pandemia. Hacia ahí parecía querer dirigirse y ahí se dirigía y ahí es donde a priori o por lo menos inicialmente rebotaba. Una vez más,
estocástico cortando al alza es de zona de extrema sobreventa y eso es una señal pues que nos confirma un apoyo en una zona de soporte en la que hace tanto tiempo que no ha habido precios como toda esta, ¿vale? Y que encima está confirmado por un cruce al alza o por un amago de cruce al alza de las medias de un estocástico como este que seguimos desde zona de extrema sobreventa, al menos una posibilidad de rebote históricamente nos suele ofrecer, ¿vale? Así que ahí lo tenemos en pleno rebote, stop ceñido con la pérdida de esta zona comentada. Incluso ya se puede poner un break-even en este tipo de entradas. Y la prueba de fuego la va a tener si es que llega en los 35, lo que en su momento fue precio desde el cual se descolgó e inició el último tramo bajista y ahora sería la zona objetivo y la zona de resistencia. ¿Vale? Soporte claro en los 28.80 con cierto margen, 28 de hecho llegó a hacer, y resistencia en los 35. Vamos con Endesa, otro valor que también comentábamos que podía estar ofreciendo una oportunidad de entrada interesante porque estábamos hablando de un soporte relevante que además había sido testeado efectivamente en marzo de 2020 y años atrás en junio de 2016 y eso es algo que a priori es muy significativo y sobre todo en un valor pues como Endesa, ¿no? Esos valores, esas utilities, esos valores digamos considerados defensivos que suelen comportarse bastante bien con situaciones de nerviosismo e incertidumbre en el mercado. Muy significativo además que se producía una ruptura intrasemanal, llegaba a hacer 14.07, ¿vale? Aquí lo vemos en esta vela, se producía una ruptura semanal, intrasemanal, que finalmente pues no, es decir, no confirmaba, ya que el cierre se producía por encima de la zona de soporte importante del 14.80 y por lo tanto esto es una ruptura en falso y es una vela que a priori pues nos da poder alcista, es una vela que suele anticipar un movimiento contratendencial, es decir, si la tendencia era bajista, pues el inicio de al menos un tramo alcista. Una vez más, estocástico cortando al alza desde zona extrema sobreventa y siguiente objetivo lo tendríamos en el nivel que supuso el descuelgue de los precios cuando fue perforado a finales de septiembre, los 17 euros zonales. Vamos a ver si llega ahí, cómo se comporta el valor y por supuesto soporte, los 14.80 y más abajo pues bueno, en el mínimo esa vela en los 14 zonales. Pero Endesa otro valor que comentamos que era interesante, que ofrecía una oportunidad interesante de entrada, ya que teníamos el stop ceñido, ¿vale? Como veíamos antes con Celnex, siempre stop ceñido, que esas circunstancias de mercado suelen ofrecer generalmente al menos una oportunidad de rebote y que pues también está ofreciendo por el momento una oportunidad de rebote, lo cual pues bueno, es significativo una vez más de que pues este tipo de reglas generalmente funcionan. ¿Vale? Ferrovial se apoyaba en base de canal, se apoyaba en la zona de los 22.38 que supuso zona de apoyo en varias ocasiones desde principios de año y pues vamos a ver cómo evoluciona una vez más saliendo de zona de extrema sobreventa, algo muy importante respetando su correspondiente media de 200 sesiones, ya saben que es una referencia a nivel técnico seguida por muchos operadores y pues a esperarlo en diferentes niveles de resistencia. Tiene una primera en los altos de la pasada semana, en los 24-27, tiene la siguiente zona en los 26 y se podría ir al techo de canal en el medio plazo los 27 euros. A respetar, lógicamente, el mínimo y base de canal alrededor de los 24-25 con un filtro. IAG, un valor muy seguido por los inversores, sigue siendo especulativo, sigue teniendo riesgo, pero que pues nos da pues pie a pensar una vez más que es un valor que dentro de esa tendencia bajista indudable que en el que viene cotizando en el medio plazo, pues nos puede dar oportunidades de entrada en el corto plazo. Son espacios temporales que no necesariamente tienen decir, que ir al unísono, ¿vale? Podemos encontrar una situación bajista en el medio largo plazo y alcista en el corto y viceversa. En este caso, el apoyo que hacía los 1037 hace escasas semanas coincidente con la base de este gran canal bajista, pues suponía la entrada o el inicio de un rebote que le permitía la suficiente fuerza como para dejar atrás la primera zona de resistencia alrededor del 1.20-1.25 y ahora pues tiene, una vez se enfrente al 1.37 que era el alto de la pasada semana, pues si lo supera tiene la posibilidad de irse al 1.50 niveles
ya de cierto calado y que serían altos del pasado julio. Superando los mismos, se podría ir al techo del canal bajista y ahí pues sí que tendrían el medio largo plazo posibilidades de romperlo al alza y de irse de nuevo a la zona del 250-260, que es donde tendría una lápida, ¿vale? En cuanto a resistencia. Soporte, la zona del 1.20-1.25, más abajo el eurozonal, que ya comentábamos en su momento que era el nivel en el que podrían detenerse la caída, ya que eran niveles de precios de ampliación en su momento, en octubre de 2020, y que eso sí que tendría que respetarse sí o sí, porque rompiendo eso estaríamos en terrenos abisales. Por último, Telefónica, un valor que hemos dicho muchas veces que era un valor llamado a ser uno de los valores del año y que pues está decepcionando una vez más a los inversores. Todavía queda lógicamente tiempo para que finalice el año, pero bueno, pues desde luego el comportamiento no está siendo muy halagüeño. Es verdad que está en una zona de soporte muy importante, la zona del 1,25 del 3,25-3,30, como aquí vemos, ¿vale? Estuvo durante el 2021 en toda esta zona. La situación de extrema sobreventa podría propiciar un rebote por el momento. No ha sido como en otros valores que hemos mostrado, que han cortado las medias al alza y ha dejado atrás el nivel de 20. Por el momento, todavía podría esto tímidamente girarse y volver a resbalar las medias y volver a caer e iniciar un nuevo tramo bajista, por lo tanto sigue habiendo peligro. En Telefónica, en caso de perderse los 3,20, se podría ir a los 3, pues algo por debajo, incluso a los 2,90, ¿vale? Que serían niveles de diciembre de 2020. Toda esta zona de soporte que ahora vamos a trazar aquí con una línea horizontal. Ese podría ser el siguiente nivel objetivo si se pierden los mínimos de la pasada semana alrededor del 3,20, 3,25. Si rebota, pues se podría enfrentar a los 3,60, ¿vale? Rápidamente. Ahí es donde tendría una prueba clave y algo más arriba, los 4 euros zonales. Así que puede merecer la pena vigilar lo que puede hacer Telefónica, aunque eso sí, pues muestra algo más de debilidad que otros valores que hemos analizado. Bien, pues hemos hecho una revisión, si no he contado mal, a 10 compañías del IBEX 35. Agradecerles una vez más, bueno, pues que vean estos vídeos, que si les son de utilidad, pues yo encantado. Y si tienen dudas adicionales, nos pueden contactar, como siempre, en el banco, en broker@bancobig.es o bien en el 91 001 20 10. Y por supuesto, me pueden contactar personalmente, jose.herrera@bancobig.com. Y nada, desearles como siempre feliz trading y, en fin, una feliz finalización de lo que queda de semana. Muchísimas gracias, un saludo.